Muy buenos días. Que la paz y la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sean sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. Soy el pastor Manuel y vengo en esta mañana para invitarles a compartir por gracia lo que por gracia he recibido. Para esta ocasión me gustaría invitarte a leer conmigo en primer libro de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Así que vamos a estar leyendo esta porción y vamos a orar a Dios. Y quiero compartirte una pequeña reflexión en este día. Este pasaje lleva como título Buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en acción. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Dios fuerte, consejero admirable, Padre eterno, príncipe de paz, honramos tu nombre en esta mañana a través de la lectura de tu palabra y la oración. Rogamos que en esta mañana, mi Dios, tú ministres a nuestras vidas, Señor, que podamos recibir esa palabra de aliento para nuestras vidas en este día y que todo lo que hagamos en esta vida tenga el sello de tu aprobación. Cuida la salida y la entrada de tu pueblo, los que están trabajando, los que están estudiando, los que están, Señor amado, aún en los hogares, Padre Celestial. Tu Espíritu Santo les alcance. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados en el Señor, en este día quiero compartirle cómo podemos glorificar a Dios en medio del sufrimiento. La palabra nos enseña a través de esta lectura que
empieza el capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora nos anima a nosotros a no vivir el resto del tiempo que nos queda conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que quiero compartirte en este día es que para poder padecer como cristianos, debemos de armarnos de ese pensamiento de que ya Cristo padeció por nosotros y que ya no debemos andar como antes de conocer a Cristo. Ahora tenemos que conocer a Cristo y vivir conforme a la voluntad de Él. Llamar a tu vida, hacer un autollamado a tu propia vida para que sepa que el sufrimiento del cristiano es una oportunidad para glorificar a Dios, para afirmar tu identidad, para afirmar mi identidad y responder con firmeza, con dominio propio ante las circunstancias que podamos enfrentar en esta vida. Amado hermano, el sufrimiento del cristiano es una realidad, pero una realidad con propósito. Primera de Pedro 4:12 aquí nos enseña: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, algunos se sorprenden cuando enfrentan diversas pruebas en esta vida, pero no debes alarmarte, no debes pensar que es solamente a ti que te está pasando. Mira, los mismos padecimientos se cumplen en todas partes de la tierra. Y el apóstol Pedro advierte acá a los creyentes que la prueba es parte del camino del cristiano. La prueba es el proceso revelador del carácter de Cristo y de tu identidad como cristiano. La prueba forma parte de un proceso a través del cual tú vas a madurar y vas a entender que Dios está forjando en ti el carácter de un verdadero cristiano, porque agradecer a Dios cuando todo está bien no requiere mucho esfuerzo. Agradecer a Dios cuando las cosas están difíciles, eso requiere del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos fortalezca y nos haga entender que hay un propósito eterno detrás de cada circunstancia que vivimos. La persecución no es una señal de abandono, sino de identidad. Los apóstoles y el mismo Pedro experimentó persecución, toda la iglesia de Cristo experimentó persecución por causa de ser cristiano. Pero la buena noticia fue que detrás de esa persecución se reveló la identidad de quienes confiaban en Cristo. Hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa del Evangelio para que usted y yo pudiéramos recibir esa palabra de vida que hoy tenemos para compartir, para leer, para regocijarnos en nuestros hogares, en el culto familiar. Dice la palabra que Cristo mismo fue perseguido, fue rechazado. Amados, Cristo experimentó en su cuerpo toda clase de sufrimiento para poner fin al pecado de la humanidad. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, ¿para qué Cristo terminó con el pecado? Para que usted y yo vivamos el tiempo que nos resta en la carne no conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Concupiscencia es deseo desmedido de la carne, lujuria, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, pero debemos vivir con un enfoque de que nosotros somos hijos de Dios, y en el contexto del sufrimiento del cristiano no debemos alarmarnos, sino tenemos que verlo como parte del testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice la palabra, amado, acá, en que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Es decir, que hubo un tiempo donde quizás tu familia estuvo lejos de Cristo, pero ya ese tiempo terminó, ya ese tiempo acabó. Por tanto, ahora es importante que empecemos a vivir armándonos de ese pensamiento. Cada prueba es una oportunidad para revestirte de la armadura de Cristo, para poder resistir las acechanzas del maligno. Por eso, amado hermano, hay un ejemplo bíblico que quiero mencionarte allí en Hechos 7, del 55 al 60, que el apóstol Esteban enfrentó la muerte
Esteban fue uno de esos discípulos, una de esas personas que creyó en el Evangelio y enfrentó la muerte viendo la gloria de Dios y orando aún por aquellos que eran sus verdugos. Él testificando de todo lo que Dios había hecho desde Génesis hasta su tiempo, de todas las manifestaciones del poder de Dios a través de las dispensaciones de los tiempos. Qué amor tan perfecto, qué revestimiento del poder de Dios tan grande tuvo Esteban, que él pudo testificar a Dios aún en medio de la muerte. Amado hermano, aquí cuando Primera de Pedro 4:15 nos dice que ninguno padezca como homicida o como ladrón o por malhechor o por entremeterse en lo ajeno, Pedro está aclarando que no todo sufrimiento honra a Dios. Hay dolor a veces, amado hermano, que experimenta el pueblo, que es por decisiones pecaminosas o por decisiones no documentadas en Cristo, no por fidelidad al Señor. Amados, recuerden siempre que Dios nos ha permitido tener libre albedrío. A través de nuestro libre albedrío podemos tomar muchas decisiones, pero por eso siempre llamamos a la iglesia a acercarte a hombres y mujeres de fe, de buen testimonio, que guarden la palabra del Señor, que anden en armonía con el testimonio de Jesucristo, y que esas personas te puedan aconsejar, te puedan ministrar, te puedan ayudar en el camino que tú estás transitando. Hay personas, amado hermano, que van a ser esos pilares en tu caminar de fe, personas que te van a decir aquellas cosas que Cristo quiere que tú sepas y no exactamente la que tú quieres oír. Yo quiero decirte, amado hermano, que es importante tomar siempre decisiones que agraden a Dios, que vayan en alineación con su voluntad, para que no experimentemos sufrimiento que no sea para la gloria de Dios. Porque nos encontramos a veces a un pueblo sufriendo por cosas que no agradan a Dios. ¿Y dónde estaba en ese momento? ¿En dónde estaba su mente cuando tomaron esa decisión? ¿En quién estaban pensando? Amado hermano, cuando tus decisiones que las tomaste en esta vida pensando en agradar a Dios y en hacer lo bueno, recompensa de lo alto vas a tener, recompensa de Dios vas a tener sobre tu vida. Siempre recuerda que la diferencia entre sufrir por Cristo y por las malas decisiones es clara. Sufrir por Cristo glorifica a Dios. Sufrir por malas decisiones nos avergüenza. Por tanto, amado hermano, yo te animo en este día a evaluar el sufrimiento que puedas experimentar. ¿Estoy sufriendo por obedecer a Cristo o por actuar fuera de su voluntad? El sufrimiento justo, amado hermano, purifica. El sufrimiento injusto nos llama al arrepentimiento. Por eso recuerden que allí en el ejemplo de Jonás, en Jonás 1 del 1 al 4, su desobediencia lo llevó a una tormenta. No fue persecución, fue corrección. Lo que Jonás experimentó fue sencillamente la consecuencia lógica de la desobediencia. Recuerden, amados, que el desconocimiento de la palabra del Señor no nos exime del cumplimiento de ella. El hecho de que tú no conozcas principios y leyes espirituales no significa que no se van a aplicar a tu vida. Recuerda que la Biblia dice: amados, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso es tan importante aprender cómo se siembra en el reino, cómo es que sembramos con fe. Dice la palabra del Señor que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Si estamos sembrando con lágrimas, con esfuerzo, Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios conoce y ama la verdad en lo íntimo. Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hoy en día quiero decirte que Pedro utiliza la palabra cristiano, que en ese tiempo se usaba despectivamente. Hoy en día nosotros con orgullo decimos somos cristianos, pero en aquel tiempo la palabra cristianos era algo que se usaba despectivamente para decir pequeños cristos o pequeños seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Pero Él dice, pero no te avergüences, más bien glorifica a Dios. Lejos de sentirte triste, más yo te animo a sentirte gozoso por ser un hijo de Dios. Tus lágrimas están siendo puestas en la redoma,
tu sufrimiento, tu tristeza, tu angustia, tu dolor, todo lo que vivas en esta vida por causa de glorificar el nombre del Señor, Dios lo traerá a memoria. El llamado no es avergonzarte, sino vivir una vida con valentía, con fidelidad, con integridad. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo está tu fe? ¿Ocultas tu fe ante los demás o muestras tu fe a todo el mundo? ¿Glorificas a Dios siendo luz o vives el Evangelio sin temor? Yo quiero decirte que Daniel y sus amigos glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios y no se inclinaron ante el rey. El fuego los consumió y glorificaron a Dios ante toda la nación. Daniel y sus amigos no se inclinaron ante el rey. Ellos sencillamente obedecieron a Dios. El fuego no los quemó, amado hermano. La fidelidad que ellos tuvieron a Dios ante ese mandato, amado hermano, de permanecer firmes a Dios y se propusieron en su corazón no contaminarse, los preservó. Yo quiero decirte que glorifiques a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Glorifica a Dios por ello. Sufrir como cristiano no es malo, es una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. La prueba se convierte en un lugar de adoración para Dios. Glorificar a Dios en medio del sufrimiento transforma el dolor en testimonio, la tristeza en alegría, el abandono por compañía, la soledad por presencia divina, la escasez por abundancia, la falta por providencia. Amado hermano, no olvidemos nunca que Dios tiene un plan con nuestras vidas, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando te encuentres en una situación difícil, no preguntes por qué me pasa esto a mí, sino pregúntate cómo puedo glorificar a Dios en medio de este proceso. Tu reacción habla más fuerte que tus palabras, amado hermano. Pablo y Silas, recuerda que en medio del encarcelamiento cantaron: la cárcel se abrió y su carcelero conoció a Cristo. Yo quiero decirte, amado hermano, si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, como dice Primera de Pedro 4:14. Ser llamado cristiano, amado hermano, no era una ofensa en aquel tiempo, pero para Dios era una corona sobre sus hijos. Las pruebas confirman quiénes somos y a quién servimos. Nuestra identidad no cambia por la presión de este mundo, sino que se afianza en medio de ella. Atesora tu identidad. Cristo, amado hermano, es la aprobación que tú necesitas en esta vida. Tú no necesitas la aprobación del mundo. No busques ser aceptado por los demás. Busca ser fiel a Dios. Recuerden que Jesús en el Getsemaní, allí en Lucas 22, del 42 al 44, Él sabía quién era. Por eso aceptó la cruz. Su identidad como hijo obediente lo llevó a glorificar al Padre. Yo quiero decirte, amado hermano, que Cristo es el ejemplo supremo de fidelidad. Es el ejemplo supremo de identidad. Por eso en Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo, para que sigamos cada día, amado hermano, las pisadas del Señor. Yo quiero decirte que Cristo no solo sufrió, sino sufrió con propósito, por amor a ti, para salvarte. Él fue vituperado, fue burlado, fue maltratado, azotado, pero nunca retrocedió, porque el llamamiento era mucho más grande. En su sufrimiento Él glorificó al Padre y redimió a toda la humanidad. No retrocedas, amado hermano, porque si retrocedes, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Acércate al altar de Dios, acércate al santuario de Dios, busca su presencia. Si Cristo murió por nosotros, ¿por qué dudar en sufrir por Él? Sigamos sus pasos, vivamos con integridad, con dominio propio, con fe. Yo te animo a afirmar tu identidad en Cristo. No te avergüences de ser cristiano. Proclámalo con tus actos y con tus palabras. Abraza el sufrimiento con fe. No vivas como una víctima, sino como testigo de Cristo. Glorifica a Dios en todas circunstancias, y que su prueba, amado hermano, la prueba que puedas estar viviendo sea una predicación silenciosa para este mundo, para mostrarle a este mundo de qué estás hecho. Estás hecho con simiente de lo alto, porque el Creador de los cielos y la tierra, cuando te creó a ti,
Pensó en crear una persona que iba a ser fuerte, que iba a resistir las batallas de la vida, pero que iba a permanecer firme sabiendo que corona estaba siendo preparada para él, para tu vida en el cielo. Por tanto, amado hermano, quiero invitarte a orar en esta mañana para fortalecer tu vida y cualquiera sea la circunstancia que puedas estar viviendo, puedas decir Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado la mano del Señor. Y si Dios lo hizo, Dios puede sustentarte, Dios puede fortalecerte, Dios puede hacer cosas grandes sobre tu vida. Solamente te animo a permanecer confiado, firme en Él. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, gracias por este día, gracias por esta palabra que nos permitiste recibir, gracias por el privilegio de ser cristiano. Ayúdanos, Señor amado, a nunca avergonzarnos de ti, sino a glorificarte a través de cada prueba que podamos vivir, aún en medio del dolor, del sufrimiento. Que tu palabra, mi Dios amado, hable más fuerte que las experiencias que podamos vivir. Que nuestra identidad, amado hermano, sea siempre firme en Cristo. Padre Celestial, yo te ruego por mi hermano, por mi hermana en esta hora que me escucha. Padre Celestial, solamente tú conoces la situación que puede estar viviendo, pero en esta mañana te pido que la gracia de Dios sea suficiente sobre tu vida para fortalecerte, para afirmarte, para establecerte. Que el Espíritu Santo te ministre las cosas que debes hacer, que repose sobre tu vida el poder de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre tu vida, que Dios tenga de ti misericordia y llene tu corazón de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.